capítulo 10. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Amén, gloria a Jesús. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, Dígalo. yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser, Te entrego mi ser y mi corazón. y mi corazón. No hay sentido en vivir No hay sentido en vivir si no es para ti. Dígalo. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el verso 30, muy conocido por todos nosotros. ¿Lo tiene ahí? Amén. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Diga conmigo, pasó de largo. Pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesén y cuidó de él. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Ya hemos orado. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero predicarle en algunos minutos nada más sobre el tema o el título: y un samaritano se detuvo. Diga conmigo: y un samaritano se detuvo. Amén. Hoy es día misionero. Hoy este culto es organizado por Misiones y quiero traerle una palabra de reflexión
y que en esta tarde usted y yo, los que nos hemos congregado, podamos tener presente esta palabra en nuestra vida. Y un samaritano se detuvo. Usted y yo, como hijos de Dios, conocemos la gran necesidad que nos rodea en nuestro diario vivir. Si miramos a nuestro alrededor y aún en el círculo más pequeño que es nuestro hogar, nuestra familia, ahí vemos que hay necesidad. Si nos vamos un poco más afuera y nos encontramos en nuestro transporte público, ahí donde nos movemos, vemos necesidad. Nos bajamos del transporte público y vamos directo a nuestro trabajo, y en medio de ese caminar, en ese trayecto, vemos necesidades. Cuando llegamos al trabajo, igualmente vemos que mucha gente que trabaja con nosotros ahí se encuentran necesitados de Dios. Y ese es el diario vivir nuestro, que para donde miramos hay una necesidad para suplir. Para donde nos sentamos a compartir un alimento, podemos ver que hay una necesidad. Siempre estamos rodeados en medio de necesidades espirituales en el ser humano. Usted y yo sabemos que el pecado ha hecho en el ser humano una gran herida, y esa herida no se puede cerrar sino solamente con la predicación del Evangelio, porque la palabra de Dios es la que sana, la que libera y la que levanta al ser humano de su condición. Amén. Necesidad tenemos por todo lugar. Vemos como el hombre de alguna manera está atado a su pecado, a sus deseos carnales, a los deseos de la vida diaria, a los deseos de la carne. Usted encuentra, y aún muchas veces decimos en nuestra mente: qué pesar por esta persona, qué pesar por la otra, qué pesar de esa familia, qué pesar de esa madre, qué pesar de ese hijo. Y muchas veces nos lamentamos a ver la necesidad. Pero sabe que aquí hay algo en la palabra de Dios registrado, y es que hay una necesidad para suplir. Hay una necesidad de un hombre que ha caído en medio del camino. Hay un hombre que está totalmente herido, porque aquel que vino a hacer daño lo había herido. Unos ladrones habían tocado su cuerpo y lo habían dejado casi muerto en el camino. La palabra del Señor nos habla que hay uno que vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Este es el diablo. Pero también vino uno no a hacer eso, sino que vino a darnos vida, y vida en abundancia. Lo que el diablo destruye, Dios lo reconstruye. Lo que el diablo daña, Dios lo sana. Lo que el diablo contamina, Dios lo purifica. Aleluya. Lo que el diablo hace, Dios lo deshace. Aleluya. Y hay un hombre que está tendido en el camino. Hay un hombre que está dolido por sus heridas, y ese es el ser humano de hoy en día sin Dios. Está herido, está casi medio muerto, porque a nivel espiritual la gente está totalmente muerta. La palabra de Dios dice que están muertos en delitos y en pecados. Pero aunque alguien esté muerto, tenemos una oportunidad con Dios, y es que aunque esté muerto, va a vivir en el nombre de Jesús. Un hombre en el camino medio muerto, herido, y es lo que el ser humano está en esa condición en este momento. Es la situación del ser humano herido, porque el diablo lo ha dejado tendido en el camino. El enemigo ha dejado a las familias totalmente destruidas. Papá se va, mamá quizás también. Los hijos dejan el hogar y se van a hacer lo que ellos piensan que está bien, porque el enemigo los tiene destruidos.
Y esa es la necesidad en la cual nos movemos a diario. Usted conoce una necesidad, usted conoce a un necesitado de Dios, usted conoce a alguien en el trabajo a la cual ahora el hermano decía, le he hablado de Dios, le he dicho cuál es el camino, ha entendido. Y usted quizás también lo ha hecho ahí en su hogar, ahí en su estudio, ahí donde usted se encuentra, ahí cuando salimos a evangelizar, sabemos que hay necesidades y la gente pide a gritos una ayuda para poder salir de esta situación. Pero sabe que hay algo que de alguna manera a veces nos afecta a nosotros, que aun cuando vemos tanta necesidad y vemos a la gente muerta espiritualmente, acontece como aconteció con este sacerdote que vio al que estaba postrado en el camino. Y dice la palabra de Dios que lo vio simplemente, lo vio y no se conmovió en su corazón, sino que pasó de largo. No me interesa tu problema, no me interesa tu situación, no me interesa quién te haya hecho eso, no me interesa, yo simplemente estoy de paso, no me interesa el problema tuyo, tengo mis problemas para ahora cargar con los tuyos. Ese fue el sacerdote que pasó de largo. Y saben que a veces, hermanos, a nosotros nos duele la situación, pero a veces pasamos de largo cuando vemos la necesidad que podemos suplir. Y hoy quiero hablar a su corazón a través de esta palabra. Usted y yo tenemos con qué suplir la necesidad del ser humano. Usted y yo tenemos, ahora me decía un joven que estábamos hablando un momento ahí compartiendo y me decía, pastor, estaba ahí en un autobús, ahí estaba, y yo tengo unos tratados en la Biblia y algo me dijo, entrega ese tratado. Y el joven que estaba ahí se sentó al lado mío, pero había algo dentro de mí que me decía que lo entregara, pero fue más el temor de entregarlo, que cuando el joven se bajó me dio dolor no haber entregado ese tratado, porque quizás por medio de ese tratado Dios le iba a dar un mensaje a ese joven necesitado. A veces pasamos de largo y dejamos a la persona con su necesidad. A veces tanto trabajo, a veces tanto tiempo que estamos rodeados de tantas ocupaciones nos llevan a pasar de largo, como lo hizo el sacerdote. El sacerdote estaba muy ocupado con sus cosas y quizás también tenía sus problemas, pero pasó de largo. Y dice la palabra del Señor que el hombre seguía medio muerto. El hombre estaba tendido en el camino, esperando la ayuda de alguien, esperando que alguien tuviera compasión y misericordia. Y a lo lejos quizás ve que viene alguien, y era un levita que venía, y el levita quizás venía con deseo de llegar a su casa o a su lugar de reunión. Y ahí cuando el levita se acerca, dice la palabra del Señor que ahí se acercó el levita y lo vio, y dice que igualmente pasó de largo. La actitud egoísta a veces en el ser humano nos lleva a dejar a la gente sin la solución de su problema. A veces tenemos la posibilidad de hablar con alguien, la posibilidad de compartir una palabra, y no la compartimos y pasamos de largo y dejamos a la gente totalmente caídos en el camino. Y pasamos de largo y parece que esa actitud egoísta de que yo también debo suplir mis problemas, de que yo también tengo una serie de situaciones, también estoy ocupado en algunas cosas, me lleva a dejar a la gente tendida en el camino. ¿Sabe que cuando el Señor nos encontró a nosotros, nos encontró tendidos en el camino?
A nadie nos encontró contentos. A ninguno de nosotros Dios nos encontró felices. A ninguno de nosotros nos encontró sin problemas. Porque mucha gente pasó por nuestro lado. Mucha gente, aún familia, pasó por nuestro lado y decía: qué pesar, pero quizás este no va a cambiar, quizás este no va a poder. Y pasaron de largo. Cuando pasaron por el lado tuyo y viendo tu necesidad, no te dieron una palabra de aliento, porque estaban ocupados, porque no les interesaba, y su actitud egoísta tampoco los llevaba a tener compasión. Y usted y yo queríamos cambiar, y usted y yo queríamos salir de la situación, y usted y yo queríamos cambiar de vida, pero la gente pasaba de largo una y otra vez sabiendo que estábamos necesitados. Pero cuando pasó uno y pasaron dos y pasaron tres, y quizás pasó el papá, pasó la mamá por un lado de nuestra situación, pasó la familia, pasaron muchas personas, pero cuando a lo lejos vimos que alguien se acercó y no pasó de largo, sino que se detuvo en el camino. Ese fue Jesucristo el Señor. Se detuvo y nos miró con compasión y nos dijo: estás herido por el pecado, estás triste, no sientes gozo, no sientes paz, estás angustiado, estás desorientado, no tienes una muy buena vida, estás mal entendido en el camino y todos te han visto, pero nadie te ha tendido la mano. Fue el único que extendió su mano hasta lo más hondo del cielo y dijo: yo soy el único que te puedo sanar las heridas. Ese día usted y yo nos sentimos amados por alguien. Ese día usted y yo nos sentimos que sí valíamos para alguien. Ese día usted y yo nos sentimos que había esperanza para nuestra vida, porque el que nos miró y el que se detuvo en nuestro camino era el que venía a vendar nuestras heridas. Era el que venía a darnos una esperanza. Era el que venía a extender su mano y levantarnos del camino, porque estábamos heridos en el pecado, pero no interesando así, nos recogió. Aleluya. Y sanó nuestro corazón herido por el pecado. Aleluya. Alguien se detuvo en el camino. Pero yo le quiero decir en esta tarde: alguien necesita que usted y yo nos detengamos en el camino de alguien. Ya un buen samaritano llamado Jesús se detuvo en tu camino y en el mío. Ahora se necesita que un samaritano aquí en esta tierra se detenga por un instante y le diga a alguien que está tendido en el camino: tranquilo, hay uno que yo conozco que te puede sacar de esa necesidad, que puede vendar tus heridas. Hay uno que me da a mí y me ha dado a mí la solución y la esperanza que tú necesitas. ¿Cuántas veces pasamos de largo y no nos detenemos a mirar seriamente la necesidad de alguien que está sin Dios? Porque a veces lo llamamos una vez, quizás lo llamamos 2 veces, quizás hasta 3 veces, pero nos olvidamos, estamos tan ocupados. Nosotros también tenemos nuestros problemas, sigamos, allá Él verá con Dios. Que
Dios tenga misericordia de él, pero sabe que Dios nos ha dado de su misericordia para que tengamos misericordia por los demás.